Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a ver un punto para concluir con todo esto que es el POA y la auditoría interna. Ya. El formulario de POA que hicimos conmigo es, digamos, el más sencillo que hay, pero hay que tomar en cuenta algunos aspectos al momento de realizar el POA del Departamento de la Unidad de Auditoría Interna. ¿Ya? No se olviden nunca de que el responsable o la responsable de esta unidad es el responsable de la unidad de auditoría interna es su jefe, ¿no? El jefe que tiene de auditoría. Si así fuese una entidad tan pequeñita que solo tiene uno, ese uno es jefe porque es el responsable, ¿no? Es el que tiene que rendir cuentas ante la Contraloría. Ahora, si es una entidad demasiado grande como es el municipio de Santa Cruz, ya, digamos, la conformación de esta unidad es un poquito más grande, incluso puede haber un director de la unidad, ¿no? Y de ahí dividirlo, digamos, por sectores, de acuerdo a los tipos de auditorías que se hagan, ¿no? Entonces, y la responsabilidad primera que hay para el encargado o el responsable es la elaboración del POA. Una vez se elabora el POA, también tiene que verificar que se realice la ejecución. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está allí indicado debe ser realizado. Y lógicamente hacer un control de cómo ha ido el trabajo, si los tiempos se han cumplido, si los 2 días de trabajo asignados para cada auditoría han sido los correctos, ¿no? Porque todo eso le va a servir para ajustar para el siguiente POA, ¿no? Y lógicamente el POA va a tener que llevar la firma y sello de responsable, ¿no? Entonces, la planificación de esta unidad tiene que hacerse, en primer lugar, haciendo un análisis, ¿no? Un análisis estratégico. ¿En qué consiste este análisis estratégico? Es conocer el ambiente donde va a trabajar la unidad, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, aquellos sectores de la unidad que tienen una mayor influencia, una influencia real, o existen potenciales peligros y es más prioritario incluirlo en el plan de trabajo, ¿no? Entonces, eso comprende el análisis estratégico, ¿no? Es realizar todo el estudio de la entidad y de los diferentes departamentos, sectores, etcétera, que tengan y que se pueda detectar riesgos, ¿no? O que, por ejemplo, de repente tienen mayor preponderancia dentro de las actividades de la entidad, ¿no? Entonces, en eso consiste. Luego,
viene la definición de los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende llegar a hacer? ¿Qué es hacia dónde se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a revisar? ¿No? Y además, ¿cómo se va a realizar todo eso? Entonces, cuando nosotros hacemos esta planificación, que la plasmamos en el POA, definimos los objetivos, se hace una estimación de esos objetivos, luego tenemos las actividades que vamos a hacer y que lógicamente están relacionadas con los objetivos, como hemos visto, ¿no? Una vez hemos determinado, tenemos las actividades, y luego se selecciona cómo se va a trabajar. Esa selección viene a ser cuando nosotros definimos una prioridad, definimos la cantidad de horas hombre que va a tener cada auditoría, definimos incluso, digamos, quiénes van a ir, porque no es obligatorio que vayan siempre los mismos, ¿no? Entonces, y lógicamente hay que actualizar cada año lo que ya se ha hecho, ¿no? Siempre leyendo lo anterior, controlando cómo ha ido el trabajo, cómo es lo que se ha desarrollado y los resultados que se han alcanzado, ¿no? Entonces, una vez teniendo ese análisis de los resultados, es lo que podemos ver si mantenemos la línea o cambiamos, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes se fijen que esto que estoy explicando aquí es lo que hemos hecho en ese POA del Departamento de la Unidad de Auditoría Interna, ¿no? Luego hemos hecho la exposición de qué es lo que vamos a revisar en cada actividad, es decir, se han expuesto los criterios, el alcance y cómo se va a hacer las actividades, las diferentes actividades. Luego hemos estimado los recursos humanos disponibles. Puede suceder, por ejemplo, de que la unidad no cuente, digamos, con mucho personal, pero si se hace necesario, si, digamos, el jefe de auditoría interna ve y considera que ese año va a necesitar, digamos, 2 o más ayudantes dentro de la unidad, entonces tendrá que hacer la solicitud, ¿no? Porque no se olviden que este POA se hace el año anterior. Entonces, si ellos ya van a ver en base a las actividades que el personal que tienen, que disponen, no va a ser suficiente, entonces tiene que, digamos, poner la cantidad de auditores que van a ser necesarios y solicitar a la MAE la asignación de esos recursos, ¿no? Entonces está en el momento. No puede el Departamento de Auditoría Interna recién al año, cuando esté haciendo el trabajo, decir, no, yo no voy a poder hacer el trabajo con los 2 auditores que tengo que contratar uno más por lo menos. No se puede. ¿Por qué? Porque entonces no existen los recursos para contratar un eventual, ¿no? Porque ya se aprobó el presupuesto, ya los gastos están definidos y no hay cómo, digamos, ¿no? Y para poder aprobar un gasto extra en esta unidad, tendría que reformularse el presupuesto, es decir, tendría que cambiarse, y eso es un trámite, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que determinar y calcular, digamos, los recursos humanos que requiere y los que tiene para ver si es necesario tomar en cuenta un personal eventual para el siguiente año, ¿no? Y si cuando hace ese SUPOA considera que no le alcanzan los días hombres que tendría con la gente que tiene para hacer todos los trabajos que requiere, entonces solicita a la MAE, ¿ya? Entonces, por todo esto que hemos visto, digamos, en forma práctica y estamos analizando ahora,
¿qué podemos deducir? Podemos deducir de que el POA de la Unidad de Auditoría Interna es el plan de acción de dicha área, ¿no? Entonces, y que no puede dejar de lado el considerar los recursos disponibles, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hace eso, no va a poder realizar su trabajo. Porque como les digo, no es como en la empresa privada que si falta plata, los dueños sacan y dan, digamos. Aquí no. Es todo un trámite, ¿no? Y todo se trabaja en base a ese presupuesto. Entonces, si no hizo eso el jefe de la unidad, está haciendo mal su trabajo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ahora, las auditorías que se planifican, hay que señalar cuál es el tipo de auditoría que ustedes han visto en el POA, su alcance, cuál es el objetivo general de esa auditoría, las fechas previstas de inicio y finalización, que eso hemos visto en el diagrama de Gantt que se hace, y el presupuesto de los recursos, que es cuando llenamos las horas hombre, ¿no? Y lógicamente tiene que haber ahí también unos medidores de rendimiento. Y si es que son necesarios técnicos o especialistas, también se debe hacer notar ahí, ¿no? En el POA. De repente, digamos, si yo estoy queriendo verificar un trabajo que hizo activos fijos con respecto a una revalorización de los activos fijos, ¿no? Entonces ahí yo necesitaré personal experto, ¿no? Personal capacitado en esa área de revalorización para tener una opinión profesional. Entonces esto también yo tengo que tomarlo en cuenta al hacer mi POA y solicitar los recursos necesarios, ¿no? Ahora, dentro de lo que viene a ser, digamos, las actividades, no hay que olvidarse de las capacitaciones, porque son obligatorias. De acuerdo a las normativas de la Contraloría, sí o sí, siempre hay que considerar dentro de las actividades la capacitación. Y lógicamente, también las actividades de evaluación y control, ¿no? Que se refiere a lo que se ha observado, las recomendaciones que se han dado, si han sido o no han sido satisfechas. Ustedes han visto ahí en ese cuadro de priorización que donde poníamos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Que yo les decía, se hace en el primer cuadro. Se pone todas las auditorías que queremos hacer o todas las actividades, ¿no? En el primero. Y en el siguiente, que pareciera que es el mismo, pero no es, porque en el siguiente ya yo lo ordeno por prioridad, ¿no? Lógicamente nosotros hacemos bien sencillo con 4 o 5 actividades, pero en la vida real no es tan sencillo, ¿no? Entonces ya hay que establecer prioridades. Lógicamente se colocan primero las que tienen más altos riesgos y de ahí se va bajando al riesgo medio y riesgo bajo, ¿no? Entonces, y ahí, asimismo, ahí estamos poniendo todas esas actividades que vamos a controlar. En esta evaluación de riesgos que se hace, se utilizan los conocimientos que tiene el auditor con respecto a los mismos, que los riesgos se evalúan de la misma forma que cualquier auditoría, ¿no? Entonces, cuando hacemos una evaluación de riesgo, primero vemos qué actividades son auditables, identificamos los factores de riesgo y se hace una evaluación de su importancia, ¿no? Para clasificarlo, ¿no? Riesgo alto, medio o bajo. Bien. Esto que estamos viendo ahorita es en realidad un poco más explicando lo que ustedes han estado haciendo,
quizás en forma semiautomática, ¿no? Para que ustedes sepan de dónde es lo que viene. Volvemos a recalcar sobre los recursos a utilizar, es decir, se estima el equipo de auditores, ¿no? Los tiempos que van a ser necesarios y en los cuales hay que restar la capacitación y las vacaciones correspondientes, que eso lo hemos hecho en un cuadro, ¿no? Para sacar los días efectivos, ¿no? Luego tenemos los días efectivos del jefe de la unidad de auditoría interna, que es normalmente el 20% de los días laborables, y algunos los ponen 30 días directamente, ¿no? Con base al... Es para que realice ese jefe las labores administrativas. ¿Cuáles son las labores administrativas que él va a tener que hacer? Revisar informe, hacer el POA, porque no se olviden que el POA lo va a tener que hacer entre julio y agosto, porque debe presentarlo en septiembre, ¿no? Hacer un aproximado de un 25% del tiempo total efectivo para las auditorías no programadas y 10 días hábiles para las capacitaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que se toma en cuenta para hacer el cuadro de los días efectivos para tomar en la planificación. Entonces, una vez hemos determinado, de acuerdo al cuadrito que hemos hecho, cuántos días va a tener y de qué auditor cada actividad, sacamos el costo, ¿no? Cuánto es el costo de horas trabajo para la auditoría. Ahora, se puede hacer una reprogramación del POA, ¿no? Cuando, digamos, es admisible reprogramar nuestro POA. ¿Qué significa reprogramar? Es volverlo a hacer, cambiar algo, ¿no? Pero el reprogramar un POA, digamos, implica, digamos, una pérdida de tiempo para la unidad. ¿Por qué? Porque tienen que hacer pausa y ver cómo van a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuándo es admisible una reprogramación del POA? Cuando hay un cambio en el alcance de los trabajos, ¿no? Es decir, o en la naturaleza, cuando yo quiero cambiar qué es lo que voy a revisar y qué y cuánto voy a revisar. Entonces, eso yo puedo hacer una reprogramación. También cuando hay una alteración en la estructura de la unidad de auditoría interna, que donde aumente el número de auditores disponibles. Entonces, como nosotros hacemos esos cuadros donde sacamos los días que tenemos para hacer auditorías, supónganse que se incorpore un nuevo auditor o se quite un auditor dentro del equipo, entonces lógicamente eso va a tener gran efecto, digamos, en las actividades y hay que reprogramar, ¿no? Porque todos los días que, digamos, en el caso de que se sale el auditor, todos los días que pertenecían a este auditor, va a haber que distribuirlo entre los que quedan, ¿no? Así como también si entra un nuevo auditor, va a haber que distribuirle trabajo, ¿no? No, entonces, porque puede suceder, ¿no? Que decida, digamos, la entidad hacer un aumento del personal. Entonces, en ese caso también se acepta la reprogramación. Cuando las auditorías no programadas exceden al tiempo que se le ha fijado, digamos, ¿no? Es decir, puede ser cuando, como el caso, por ejemplo, ahora del gobierno municipal de Santa Cruz, que surge un problema, surge otro problema, primero que recursos humanos, después vino lo del BRT, después lo del terreno ¿no? Entonces van surgiendo situaciones donde se requieren auditorías, digamos, no programadas, pero ya no alcanza este tiempo de auditorías no programadas
que se le ha, digamos, separado, por así decir, que se ha reservado, ese tiempo reservado ya no va a alcanzar. Entonces ahí es necesario hacer una reprogramación del POA. Entonces cuando se suspenden auditorías que se han iniciado y porque ya han pasado el cierre de la gestión, ¿no? Entonces, y también si yo, digamos, cualquiera de las razones que sean que los auditores fueron sus días mal calculados, hubieron muchas auditorías no programadas o simplemente se hizo un mal cálculo, entonces estoy trasladando auditorías incluidas este año al siguiente, ¿no? Y tengo que sacarlas, ¿no? Pero para hacer esta reprogramación, digamos, la Contraloría, primero la MAE, va a revisar, ¿no? ¿Qué tanto es debido al fortuito y qué tanto es debido al mal trabajo que ha hecho el jefe de la unidad, ¿no? Porque lógicamente eso le va a servir para evaluarlo. Porque un POA mal elaborado y que, digamos, se quiera justificar con plazos vencidos o algo, simplemente va a denotar de que el encargado no sabe planificar su POA, ¿no? Y eso va a ir en contra de su evaluación que se le hace a todos los servidores públicos a fin de año. A ver, escucho preguntas. Con eso damos, digamos, por concluido lo que viene a ser el POA de auditoría interna, en el entendido de que tienen que aquí ahorita indicar lo que no entienden, porque ustedes tienen que hacer eso en el trabajo de su entidad, ¿no? Ya les he dicho. Si ustedes los veo que participan, que aportan, vamos a ir a clase solo el miércoles, pero si los veo que no están en clase, que no participan, vamos a ir viernes más, y que depende de ustedes. ¿Hay alguna pregunta? Hola, hola. No, dice, todo claro, hasta el momento. Bueno. Antes porque ya acá, digamos, terminamos la planificación, entonces ya vamos a comenzar a entrar a lo que es los diferentes tipos de auditoría que se pueden presentar, y para eso vamos a ver primero las normas, ¿no? Que es lo que hay que tomar en cuenta en primera instancia. Porque ya, como les he dicho, todos en auditoría gubernamental y contabilidad gubernamental están muy relacionados con las normas. Para ello vamos a ver ahorita un punto muy importante para poder desarrollar ese trabajo. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces ahora les pregunto yo, ¿cómo va lo de sus grupos? Porque ya me dieron ustedes sobre qué iban a trabajar, y supongo que han visto, que yo ahorita voy a entrar. Aquí está. Aquí está lo que me informaron ustedes. El grupo 1, que va a ser del municipio de Cotoca, ¿cierto?
Sí, Licen. Tienen que tener hasta ahora toda la introducción con respecto al municipio y ya deben estar elaborando el POA. ¿Están hacia tiempo o todavía? Todavía, Licen. Estamos recién en la introducción. Ya no se duerman, entonces tienen un feriado esta semana para que se reúnan, tomen un cafecito y trabajen. Grupo 2, municipio de Camiri, ¿cómo le ha ido? Pero han encontrado información. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Sí hemos encontrado información. Ya. Entonces, ¿y cómo van en el avance? ¿Ya han concluido la etapa de presentación? ¿Ya están en el POA o todavía? Estamos en eso, Licen. Estamos viendo la información y de acuerdo a lo que hemos visto ya lo estamos empezando a armar ya. Ya. El torno. Sí, Licen, estamos consiguiendo información del municipio. De paz. El grupo 4. Con Luis Padilla, Yara Miranda. ¿No hay ninguno? Grupo 5, Javier Vázquez, Magalí Arza. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Sí, licenciada, la parte de la información de la institución, nosotros estamos haciendo sobre la institución de impuestos nacionales. Sí. Y ya tenemos la información institucional, nos faltaría la parte práctica, que estoy en eso más que todo, en el POA. Ya, del POA. Sí. Ya, Sí. muy bien. Bien. Bien, bien. Porque esta es ya la segunda semana, ¿no? Del módulo. Sí, la segunda semana ya. Solo quedan una semana más y 2 semanas. Bien. Para que ustedes entiendan mejor el trabajo que van a hacer, ustedes tienen que tener a mano este Decreto Supremo 181, porque es uno de los decretos con los cuales se trabaja. También el del decreto de personal, ¿no? Ahorita después lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué? Porque en este decreto, que tiene 3 subsistemas, el primero es el subsistema de contratación de bienes y servicios, donde aquí dice cómo debe hacerse la contratación de bienes y servicios, qué aspectos tienen que cumplir, ¿no? Y para realizar las diferentes contrataciones. Entonces, cuando se hace una auditoría, ya sea especial o ya sea SAICO, hay que verificar, y la auditoría va relativa a las compras que ha hecho la entidad. Entonces, hay que ver todo lo que dice este subsistema con respecto, ¿no? Después también en auditorías especiales o SAICOS, también tenemos que ver qué dice con respecto al manejo de los bienes, es decir, cómo deben manejarse los bienes que tiene la entidad, ¿no? Porque no se le puede pasar por alto a un auditor, digamos, que los que están a cargo del manejo de bienes incumplan algunas de estas normas, ¿no? Y el último subsistema es ya el destino que se le da a los bienes, ¿no? Entonces, ustedes, este es lo que tienen que tomar en cuenta. Entonces, en este decreto, después de
Primera, aquí tienen en principio todos las siglas que usa, ¿no? Y luego tiene definiciones de acuerdo a lo que puede suceder, digamos, o de lo que se habla, a qué se refiere. Por ejemplo, cuando se habla de que se va a hacer una contratación llave en mano, ¿a qué se refiere? ¿No? Entonces aquí se refiere a que es una obra terminada, que está con todo, ¿no? Que cuando se hablan de contrato, ¿a qué se requiere? Cuando se habla de un documento base de contratación, ¿a qué también? ¿Qué es ese documento base de contratación? ¿Dónde lo encuentran? A ver, los que han llevado contabilidad gubernamental, ¿qué es el documento base de contratación? Eso se habla harto en contabilidad gubernamental. ¿Mm? ¿No se acuerdan? ¿Ah? ¿Me escucho? Por ejemplo, este es un documento que tienen que revisar los auditores cuando revisan procesos de contratación. ¿Por qué? Porque tienen que ver que este documento base de contratación esté de acuerdo con el producto que se ha comprado. Porque en este documento base de contratación es donde se indica todas las especificaciones técnicas cuando es compra de bienes. Es decir, por ejemplo, si va a comprar una camioneta, ahí tiene que decir de qué cilindrada, de cuántas cabinas, de qué capacidad de carga, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de especificaciones técnicas. ¿No? Si se van a comprar computadoras, también ahí tendría que decir que su memoria RAM de cuánto, su disco duro de qué capacidad, qué va a tener la computadora, si va a tener quemador de CD o no, si comprende también digamos, el tipo de monitor, qué tipo de monitor, de cuántas pulgadas, todo lo que es con respecto a la identificación de lo que se va a comprar. Esas son las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces el auditor, cuando revisa, digamos, dentro de su auditoría está, como yo les puse allá en clase el viernes, revisar los procesos de contratación, digamos, de material de escritorio, ¿no? Entonces yo tengo que mirar este documento, base de contratación, ¿no? Ahora, este documento base de contratación, cuando son convocatorias públicas, uno lo baja del SICOES, ¿no? Que el SICOES es la página donde están todas las convocatorias y ahí se lo baja. Pero también se hace, aunque más corto, cuando son contrataciones menores, porque sí o sí se tiene que tener una base sobre la cual se está comprando ese producto, ¿no? Por ejemplo, lo único que no se puede poner, digamos, en un documento base de contrataciones es marcas, ¿no? Porque si no se estaría infringiendo, que vamos a ver, ¿no? Y aquí hay otra serie de, ay, perdón, me salté. Y cuando el documento base de contratación se refiere a servicios, entonces ya no se habla de especificaciones técnicas, hablamos de términos de referencia, es decir, por ejemplo, si voy a contratar para mi empresa eventualmente 4 secretarias, ahí yo tendré que poner en los términos de referencia qué nivel de instrucción, qué cualidades debe tener y qué es lo que yo necesito, digamos, en cuanto a su formación específicamente, ¿no? Ahora, también en los términos de referencia por la ley de discriminación no se puede poner sexo, ¿no? Es decir, usted no puede poner los términos de referencia, se va a contratar
entre las específicas, entre los requisitos hombres, digamos, o solo mujeres, digamos, si son secretarios, ¿no? Se colocan solo profesiones, ¿no? Así como en las especificaciones técnicas, no puede ir marca, acá tampoco puede ir sexo, ¿no? Ni algún otro, ni alguna otra referencia que sea motivo de discriminación, ¿no? Entonces, que sea en términos de igualdad para todos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos que ustedes pueden usar mucho para cuando hagamos las auditorías, las especificaciones técnicas y términos de referencia. Por eso se los estoy explicando estos dos nomás para que ustedes tengan en claro. Especificaciones técnicas cuando hablamos de productos y términos de referencia cuando hablamos de servicios, ¿no? Entonces, ese sería, ¿no? Por ejemplo, si quiero contratar yo, de repente, una firma o un arquitecto para que me haga un proyecto, entonces yo ahí tengo que poner en los términos de referencia, cuántos años de experiencia, en qué área su experiencia, etcétera, ¿no? Y también indicar si vale solo empresas o también pueden entrar profesionales independientes, ¿no? Y eso depende del monto también, ¿no? Entonces, esos son los dos aspectos. A ver, escucho preguntas, si hay algo que no esté claro ahí. No hay, está todo bien. No hay nadie esperando. Bien. Entonces, volviendo al decreto supremo, después de todo esto son conceptos, digamos, que ustedes tienen que leer, ¿no? Para tener. Y también, digamos, la MAE tiene que nombrar, que puede ser la misma persona o diferentes personas, un RPC que se llama, que es el responsable de procesos de contratación, ¿no? Entonces, este servidor público, que normalmente es el jefe administrativo o algún alto funcionario del departamento administrativo, ¿no? Entonces, el RPC tiene a su cargo todos los procesos de contratación, ¿no? Y hacer el seguimiento y ver los resultados. Y también en licitación pública, ¿no? Pero también ve la parte de los contrataciones pequeñas, ¿no? Los dos extremos, las que son menos de 50.000 y las que son más de 1 millón, ¿no? Licitación pública. Y también hay el responsable del RPA, que se llama, ¿no? Entonces, ¿qué es este? Este es para las contrataciones que están entre 50.001 y 1 millón, que se llaman procesos de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo. Entonces, ese rango de contrataciones tiene que nombrar un RPA. Puede ser que los dos nombramientos recaigan en la misma persona, es posible, ¿no? Pero si tiene bastante gente que trabaja ahí, gente responsable y además de niveles superiores, porque no puede nombrar un responsable a un contador o qué sé yo, digamos, un auxiliar. Tiene que ser al jefe de la sección o de una sección, ¿no? Entonces, ese es el RPA. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que ver el auditor cuando revisa procesos es que lleve la firma ya sea del RPC o del RPA. Han habido a veces cuando es la misma persona responsable, se equivoca la persona y en vez de ponerle su sello de RPA, le pone el sello de RPC. Entonces eso ya es motivo de observación en la auditoría, ¿no? Son todos esos detalles que se toman en cuenta. Todo eso es, digamos, lo que se requiere en general, ¿no?
Entonces, luego, esta es la norma general que hay, digamos, que el decreto, y en base a esto, cada entidad tiene que elaborar su propio reglamento, pero tiene que estar en perfecta concordancia con esto. No puede ser que difiera en algo, tiene que mantener, ¿no? No puede ir en contra, digamos. Entonces, este sistema de contrataciones, o perdón, subsistema de bienes y servicios, tienen que tomar en cuenta ustedes todos sus aspectos. Primero, las modalidades de contratación y cuantías, ¿no? Que eso se ve en contabilidad gubernamental, donde hablamos de contratación menor, de AMPE, que se llama esto, de licitación pública, de contratación por excepción, por desastres o emergencia, y contratación directa de bienes y servicios, ¿no? Que cada una de ellas tiene diferentes requisitos. Entonces, se tiene que tomar en cuenta muy especialmente cuando se revisan se hacen auditorías especiales o se hacen auditorías SAICO también, ¿no? Entonces, esto, si ustedes entraran a trabajar, tienen que leerlo. ¿Para qué? Para que sepan por lo menos qué es lo que contiene, ¿no? No que se lo aprendan de memoria, pero así van a saber qué es lo que pueden o no pueden hacer, ¿no? Entonces, ese es el primer sistema, que está aquí todo, los aspectos, cómo se proceden las diferentes etapas de las licitaciones o de las convocatorias públicas, o cuando son compras directas, ¿no? Cuándo se puede anular, cancelar un proceso de contratación, ¿no? Que se refiere el proceso AMPE. Todo eso está aquí, digamos, para que sirva de referencia. Ustedes tienen que leerlo acá. Y después ya viene la parte del segundo subsistema. Este es ya está después de la componentes. A llegar. Todo esto que les estoy mostrando es parte del proceso de contratación. Que eso tienen que mirarlo bien, porque no se le puede pasar al auditor ninguno de los requisitos que dice acá que debe tener y obviarlo, ¿no? Porque ya entonces ahí toda la responsabilidad se le va a venir al auditor que firma el informe. Bueno, el auditor jefe primero, pero él puede derivar la responsabilidad al que hizo la revisión, ¿no? No toma. Entonces, es la parte más amplia del decreto supremo, todo lo referente a los procesos de contratación. Porque como ustedes entenderán, son innumerables los materiales que se pueden contratar a los servicios, y hay algunos especiales que tienen su tratamiento especial, ¿no? Incluso aquí está cuando una empresa se cree que está siendo afectada y no se le han respetado sus derechos, y entonces hace una impugnación. Aquí también habla sobre el SICOES. ¿Han oído hablar ustedes del SICOES? Sí, Licen, yo he escuchado algo del SICOES. Ya, un sistema de Sí. contrataciones del Estado, ¿no ve? Es donde se suben todas Sí. las... Ya. Entonces aquí también habla cómo trabaja el SICOES. Y este ya es el subsistema cuando se hacen, más que todo, auditoría SAICO, porque aquí indica cómo es lo que se tienen que
manejar los diferentes activos, cómo se administran los almacenes, los activos fijos muebles, los activos fijos inmuebles, ¿no? Entonces, aquí pone cuáles son qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, aquí, fíjense, dice que se tienen que realizar inventarios y recuentos periódicos planificados o sorpresivos. Entonces, si el departamento, el encargado de almacenes, el jefe de almacenes, no hace esto, es motivo de observación, porque sí o sí tiene que hacer, así como el encargado de caja tiene que hacer arqueos sorpresa, igual el encargado de inventarios. Y hay que tomar en cuenta que en las entidades públicas se lleva los materiales de escritorio, el material de limpieza, cualquier material que se compre, todo pasa por el almacén. Así se compre con caja chica, entra al almacén y de almacén sale, ¿no? Entonces, todo eso hay que verificar. Puede ser que de repente si estamos revisando el manejo de almacenes, almacén de material de escritorio, y vemos de que las compras de lápiz y así cosas pequeñas que se hacen con caja chica no están entrando al almacén y saliendo del almacén, eso es motivo de observación, ¿no? Es decir, ustedes pillan revisando digamos, los comprobantes de caja chica, que todas las compras de materiales no están entrando a almacén y tampoco están saliendo de almacén con su respectivo pedido y autorización. Entonces es un motivo. Sí. Una Diga. consulta ya que habla de este tema de lo que viene a ser almacenes. Solamente estamos hablando tema de materiales nomás, o sea, de escritorio, papel, bueno, sin fin de cosas. Y el tema de ¿cómo se llama?, de activos, por ejemplo, puede ser que la empresa necesite en el lado de contabilidad, por ejemplo, una silla, o no sé lo que. ¿Eso igual tendría que pasar por ese lado o tener un registro almacén de este tema? Sí. ¿O directamente se carga el departamento de activos, tomando en cuenta que estamos hablando de empresas públicas, ¿no? Son bien grandes. No, primero, cualquiera sea, ya sea material de escritorio, de ferretería, de limpieza, activos fijos, incluso el combustible que se compra, digamos, en las estaciones de servicios, tienen que tener su control. Es decir, tienen que tener su registro en la entidad. Registro de cuándo se compró, ¿no? El documento con el que se compró, tiene que tener la solicitud de la persona que va a utilizar ese producto, ¿no? ¿En qué difieren los materiales de uso entre el activo fijo? Que en los materiales de uso simplemente el funcionario o el servidor público llena una solicitud del producto, es decir, una nota de acuerdo al formato que tenga la entidad donde dice requiero, qué sé yo, un paquete de hojas de papel bond, digamos, 2 bolígrafos, un borrador, un tajador, ¿no? Y con ese documento el encargado de almacén, que es diferente del encargado de activos fijos, siempre son 2 personas diferentes, a no ser que sea tan pequeñita la entidad que tengan uno solo, pero yo hasta ahorita no he visto ninguna que tenga uno solo. Entonces, él firma eso y con eso se le entrega y se hace el descargo tiene que tener un sistema de control de esos inventarios. Si no tiene un sistema, digamos, computarizado, tiene que hacerse un Cardex manual en Excel o a mano, digamos, pero tiene que existir. Sí o sí es. Pero. Sí. Dicen, en este caso, tomando en cuenta, sí, son personas diferentes, ¿no? El tema de activo y el activo fijo y el almacén. Y este tema de que el área que he visto, igual he trabajado en una empresa pública, aún continúo, mejor dicho, y he visto que tiene el departamento de adquisición igual. ¿Hay qué función? ¿A dónde? Si yo requiero para contabilidad, un ejemplo, si yo requiero para contabilidad, hago mi carta, mi solicitud, ¿dónde voy y entrego eso primero? Bueno, ahorita a ver, le voy a explicar. Terminaré con lo de los almacenes para que le quede claro. Cuando es el activo fijo, digamos, la persona que va a usar ese activo fijo se le hace un acta de entrega en el cual
se establece la responsabilidad que tiene de mantenerlo funcionando, mantenerlo en buenas condiciones y de su responsabilidad con respecto a cualquier pérdida o daño intencionado o fortuito. ¿Entiende? Quiere decir que la persona que recibe ese activo fijo y se le entrega a través de un acta tiene la obligación de su preservación, ¿no? Si cualquier daño que sufra producto de un descuido del que lo maneja, digamos, y que no sea del desgaste natural del tiempo, el servidor tiene que responder por el activo, ¿no? Y de asimismo, cuando a usted le asignan activos en una entidad pública, cuando usted se va o renuncia, tiene que asegurarse de hacer el acta de devolución de esos activos, ¿no? Porque si usted agarra y se sale nomás como salir de canchón, digamos, y no hace su devolución, pueden después, si se pierde, supongamos, digamos, usted ya se salió y lo perdió el que está, pero como usted no tiene un acta de que le garantice que usted lo entregó, se lo van a cobrar a usted, ¿no? Entonces tiene que haber eso. Ahora, con respecto a lo otro que usted me decía de las adquisiciones, el encargado de adquisiciones en realidad es el que maneja el sistema para hacer los procesos de contratación. ¿Y de dónde, digamos, sale la solicitud? De donde sale la solicitud se llama la unidad solicitante, ¿no? Esta unidad solicitante realiza el pedido ya sea de la compra de un activo o de o la entrega, principalmente esta unidad solicitante es para las compras, ¿no? Pero esta unidad que hace esa solicitud, ya sea para compra de un activo o por una contratación de alguien que necesita o compra de algún producto en especial, tiene que estar en el presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque cada sector hace su propio presupuesto y su propio POA, digamos, ¿no? Entonces, si ese sector, digamos, no tiene entre su presupuesto la compra de una computadora, por ejemplo, no puede solicitar porque no tiene ese presupuesto para comprar computadora. Tendrá que tomar en cuenta y al año recién, o de repente el encargado de adquisiciones hablará con el jefe, ya sea el RPA o el RPC, dependiendo del monto, y dirá de la necesidad que hay de ese producto. ¿Para qué? Para que el encargado de presupuesto haga un cambio en el presupuesto, una modificación presupuestaria, ¿no? Pero eso es medio complicado, ¿no? Generalmente lo que hacen es no comprarle, digamos, ¿no? Y se prestan de alguien hasta que haya el presupuesto. Entonces, ese es, digamos, el encargado de contrataciones, que se llama. Es el que se encarga de recibir todas las solicitudes de parte de las unidades solicitantes, es decir, de quien requiere, ¿no? Pero esa unidad solicitante tiene que verificar que lo tenga en su presupuesto eso que está pidiendo. Pero no por eso el encargado de contrataciones también tiene que verificar, ¿no? De repente el otro no verificó y le mandó nomás, él no puede iniciar el proceso mientras no esté, digamos, verificado. Y para eso es lo que revisa el presupuesto y que esté en la partida y que esté en su POA, digamos, ¿no? Si está, entonces comienza el proceso y verifica qué tipo de contratación es, si es una contratación menor, si es menor de 50.000 bolivianos, si es una contratación AMPE, que es de 50.001 a 1 millón, o es para una licitación pública de 1 millón hacia arriba. O también puede ser una contratación directa. Por ejemplo, los seguros se contratan directamente, ¿no? Las publicidades también. Entonces, todo eso está en las páginas anteriores de esto que yo le mostré. No sé si le contesté su pregunta. Sí, Licen, espectacular, gracias. Tenía esa espininga, la verdad. Usted sabe, pues, las empresas públicas, no voy a decir su nombre, pero son un poco no quieren dar la información correcta a veces, ¿no?
¿Qué pensarán? Bueno, se pasan las pelotas entre ellos, usted me entenderá ya. Gracias, Licen. La verdad que cuando uno trabaja en una entidad pública, tiene que siempre andar con pies de plomo, como dice. Hay que fijarse, porque todos los actos son responsabilidad individual. No puede aducir que le dijeron mal o que usted hizo mal por culpa de otro. Porque Sí, la verdad que tiene mucha razón. He visto esos casos. No hay, digamos, es más, digamos, usted, de acuerdo a lo que dice la Constitución Política del Estado, no está obligado a hacer lo que no es legal. Así se lo mande su jefe, ¿no? Es decir, por ejemplo, si usted revisa y ve que han desviado el uso de un dinero que era para otra cosa, ¿no? Y ahí está con la firma, digamos, del gran jefe, por decir, pero eso no exime de responsabilidad a todos los involucrados en el proceso de compra. Es decir, va a entrar el RPA, van a entrar las personas que han dado su aprobación en cuanto a revisión de los datos técnicos, en cuanto a todos van a caer. ¿Por qué? Porque no puede en ejercicio de una función evadir su responsabilidad individual, ¿no? Porque la misma ley dice, nadie está obligado a hacer lo que no es legal. Entonces usted no lo pueden obligar a hacer algo que es ilegal. Se puede hacer a un lado y no hacerlo, ¿no? Pero si usted asume la responsabilidad de hacerlo ilegal, entonces usted tiene que también asumir las consecuencias. No se puede eso poner como atenuante. ¿Ya? Entonces, en los controles administrativos, cuando se revisan los SAICO, más que todo, hay que ver que se hayan realizado inventarios. Y esto, cuando habla de inventarios, recuentos periódicos, todo esto se refiere a cualquier tipo de bien, sean activos fijos o materiales, ¿no? Verificar la correspondencia entre los registros y la existencia, es decir, si mi informe de activos fijos dice que son 50 impresoras, tienen que haber las 50 impresoras y eso el encargado tiene que por lo menos una vez al año revisar, es decir, hacer un recuento físico, ¿no? También es, digamos, responsabilidad de la unidad administrativa labores de mantenimiento y salvaguarda. ¿A qué se refiere? Mantenimiento de que esos productos, de que esos activos funcionen bien, ¿no? Y no se deterioren porque, bueno, pues digamos, un vehículo que no le pusieron aceite, no le hicieron el cambio de aceite, o está muy sucio y no lo lavan, y se ha oxidado de más con puro barro, ¿no? Salvaguarda, y nos referimos principalmente a los seguros, ¿no? Y a dónde se lo guarda el activo, ¿no? Es decir, ahí tenemos que ver si son vehículos, los vehículos deben quedar siempre en la entidad y tener un garaje apropiado con seguridad, ¿no? Si los activos que se usan, digamos, también tienen que ponerse, qué sé yo, las computadoras en un lugar donde no se vayan a caer, no sean fácil de robar, ¿no? O de dañar, a eso se refiere. Y principalmente a que tengan un seguro, ¿no? Un seguro contra todo riesgo, en caso de una pérdida total, ¿no? Por ejemplo, si usted... supongamos que el encargado, que es la MAE, no verifica que la empresa no tiene un seguro contra incendios, digamos, que no hay, ¿no? No verifica la MAE. Y viene auditoría interna y ve, digamos, de que no se tiene un seguro, tiene que hacer recomendaciones y llamar la atención con respecto a eso. Pero si tampoco auditoría revisa eso, digamos, cuando verifica cualquier
ya sea auditoría especial o SAICO, de que no tienen seguro, ¿no? Supóngase que sucede un incendio y se pierde todo, ahí están fritos, ¿no? Toditos los que están involucrados en eso van a tener que responder por los daños, ¿no? Después también tienen que verificar que todo tenga documentación legal y se encuentren registrados, ¿no? Es decir, principalmente los activos fijos, ¿no? Es decir, que sean vehículos legalmente adquiridos, ¿no? Que sean nuevos cuando se han comprado, porque más aquí dentro de los dice que no se pueden comprar nada a medio uso, y que se encuentren registrados, ¿no? En el sistema que le corresponde. Si es de productos de almacén, en el sistema de almacén, y si es de activo fijo, hay un sistema para registrar activos fijos a nivel nacional, ¿no? Además, también lo que son vehículos e inmuebles, cada año hay que registrarlos en, ¿cómo se llama esta oficina? Pero es de bienes del Estado, ¿no? Que ahí tienen que saber qué bienes tienen, tanto en inmuebles como en vehículos. Esos son los dos que se registran, nada más, a nivel nacional. Pero en el sistema de activos se registra todo. El otro es un registro especial que hay. Por ejemplo, eso también puede verificar, puede ser un trabajo de revisión de auditoría, verificar que se hayan hecho el registro respectivo ante esta oficina nacional. Me voy a acordar el nombre y les digo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tienen ustedes que ver. Aquí tendrían material para ver qué auditorías van a hacer. Si les da. Que habla la toma de inventarios, cómo se debe proceder. Entonces, si yo hago una auditoría sobre almacenes, tengo que fijarme que se hayan cumplido todo esto que indique este artículo 119, ¿no? Que se cumpla, digamos, ¿no? Lo mismo si hay bienes, digamos, que han sido donados o transferidos, también tengo que fijarme que se cumpla lo que dice este artículo 121. Con respecto a cómo está trabajando el encargado de almacenes o de activos, también tengo que mirar estos artículos, todos estos, para ver que esté teniendo todo eso que indica aquí con respecto al manejo de los almacenes. Todos estos artículos son de tomar en cuenta, ¿no? Para el momento de hacer auditoría a esto. De aquí pueden surgir todas las observaciones. Todo esto que dice salida de almacén, registro, gestión de existencias, medidas de higiene y seguridad industrial, ¿no? Medidas de salvaguarda, todo esto tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, fíjense aquí dice responsable, ¿no? Perdón, prohibiciones. Dice, está prohibido dice, mantener bienes en almacenes sin haber regularizado su ingreso. ¿Qué significa eso? Supóngase que se hace la compra de, vamos a hablar de material de papel, que se compran 50 cajas de papel, digamos, ¿no? Y hay algún problema en el momento de, qué sé yo, de hacer el pago, de entregar la factura, y la empresa le dice, pero se lo entrego y después lo regularizamos ya, y yo lo tengo eso ahí en mi almacén, ¿no? Y porque han habido problemas en el proceso de contratación, entonces al haber problemas y no poder salir la documentación necesaria, es decir, que no hay la conformidad de la comisión de recepción, porque yo recién voy a registrar esos productos cuando yo tenga la conformidad de la comisión de recepción, ¿no? Entonces,
si no ha dado su conformidad a la comisión de recepción porque hay algún problema entre medio, digamos, cualquiera sea la naturaleza, pero la empresa me dijo, te lo dejo nomás las 50 cajas y después regularizamos, y viene auditoría y verifica que ahí hay productos que no se han registrado, están sin regularizar, eso es motivo de observación, ¿no? Porque está yendo en contra de lo que dice la normativa, no puedo, ¿no? O que ha entregado productos sin que haya una solicitud y que esté autorizado. De repente le piden, qué sé yo, al encargado de almacenes, le piden que entregue urgente a Paventanilla, que necesitan, digamos, papel, sigamos con el papel, ¿no? Pero no está el jefe para que firme la autorización, y le dice, pues yo se la hago autorizar, y usted le entrega como encargado de almacén, pero él después se olvida y pasa el tiempo y se queda esa solicitud sin autorizar por el jefe, porque todas las solicitudes de material tienen que llevar la autorización del jefe inmediato superior, ¿no? Y usted se olvidó también, porque suele pasar, digamos. Y en auditoría tiene que verificar que todas las solicitudes de material lleven el sello del que tiene que autorizar. Y los que pille sin esa autorización también son observaciones, ¿no? Tampoco puede entregar como préstamo, digamos, algún producto que tenga en su almacén, ¿no? O sea, sí. Dicen, Dígame. ¿Le escucho? dicen una consultita. Tomando en cuenta que una entidad pública tiene auditoría interna, ¿no? Bien, a ras de eso, ¿es necesario que tenga una auditoría externa por parte de una consultora externa? ¿O solamente se conforma con tener que vayan las documentaciones correspondientes a transparencia? Es otra institución pública también, ¿no? Del Estado. Claro. En realidad, auditoría interna, digamos, cuando transparencia es una unidad, digamos, cada entidad tiene su unidad de transparencia, por ley tiene que tener, sí o sí, ¿no? Puede ser una persona que trabaje nada más o puede ser un grupo. Entonces, ¿qué es lo que hace transparencia? No es el mismo trabajo de auditoría. Transparencia trabaja más que todo con los procesos, es decir, ellos tienen que poner, digamos, por todos esos letreros que usted ve que hay en las entidades públicas que dice no se cobra por los trámites, denuncie, haga esto, todo eso es trabajo de la unidad de transparencia, no de la unidad de auditoría interna, ¿no? Porque más que todo, digamos, también entre sus funciones de la unidad de transparencia está prevenir que se cometan, digamos, ilícitos, ¿no? Entonces, transparencia trabaja, ¿no? Y puede pedir la auditoría interna ciertos datos, digamos, si es que ha tenido alguna denuncia o algo, pero transparencia no le va a ir a revisar, digamos, los procesos, no le va a ir a hacer el trabajo que hace auditoría. En todo caso, transparencia le va a pedir auditoría interna, esas auditorías no programadas son, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene denuncias, entonces transparencia le va a pedir a la MAE que por favor solicita auditoría interna que se revise tal cosa o que se haga tal, ¿no? Porque el trabajo de transparencia es sobre el trabajo que hacen los funcionarios, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que ve, digamos, el trabajo de los funcionarios, no los procesos. El que revisa procesos es auditoría interna. Transparencia está a cargo, digamos, de la actitud de los servidores públicos. Es decir, como que tienen que manejarse con honestidad, no pedir pagos especiales, ¿no? Ni aprovecharse del cargo, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace transparencia. Pero transparencia no se revisa. O sea que solamente transparencia, digamos, revisa el actuar del personal, digamos, si en realidad lo está cumpliendo adecuadamente. Claro, y puede establecer, digamos, verificar, por decirle, si le informan que hay un proceso, por decir,
para que se realice, digamos, la compra de tal lugar, entonces, de tal artículo, ve que son las mismas personas las que se nombran como comisiones de evaluación y comisión de recepción, que son las más comunes. Entonces, eso puede observarle transparencia, digamos, a auditoría interna y decirle que ha visto de que son, digamos, las mismas comisiones, que se supone que por eso se nombran comisiones para que haya gente, como se dice, imparcial que autorice, digamos, ¿no? Por eso no, los que forman parte de la administración no pueden ser parte de las comisiones, tienen que ser otros servidores. Oye, Licen, por ejemplo, digamos, para salir de duda y terminar de este caso, por ejemplo, vi en la página de impuestos internos que mandó varios funcionarios de aquí de Santa Cruz hacia Cochabamba para una feria para los contribuyentes, digamos, o sea, ir a los mercados más pequeños y comunicarle, ¿no? Darle a entender cómo son los impuestos para que así no estén multándolos por cosas que ellos estén obviando, ¿no? Explicarle eso. Y me imagino que impuestos le ha dado, pues, viático para su alojamiento o su comida, no lo sé, ¿no? Yo creo que eso igual ellos tienen que traer no sé, alguna factura, un recibo de donde se han alojado y cuánto le ha costado para que ellos puedan cubrir eso, ¿no? Me imagino que eso igual ve transparencia, me imagino, ¿no? No, eso ve auditoría interna. Lo que puede ver transparencia ahí es que los señores hayan cumplido su trabajo de ir, digamos, que estén en el lugar, ¿entiendes? Porque pueden haber ido a Cochabamba y no haber ido a su lugar de trabajo. Ahora sí, pues, ya, es la puede ser actitud. eso. Ya. Pero por si acaso en el sector público los viáticos no son nunca con cargos a rendir. Siempre ya existe una escala de viáticos para los servidores públicos que va de acuerdo a si son departamentales, nacionales o internacionales, y también está de acuerdo al cargo que ocupa la persona, ¿no? Tiene un monto que le dan diario para eso. Es decir, y cuando la persona solicita los viáticos, digamos, por decirle, el viático diario para ir para un funcionario, digamos, de nivel técnico, por decirle, o nivel profesional, ¿no? Porque los que generalmente tienen más montos de dinero para viático son los jefes, digamos, ¿no? Y la MAE ya está más arriba todavía para los viáticos diarios que recibe. Pero supongamos que para todos los otros funcionarios, excepto los jefes, el viático diario es de 250 bolivianos a nivel nacional. Entonces, si ellos van a Cochabamba, les van a pagar 750 bolivianos. Pero ellos, para momento ellos no van a presentar facturas ni nada, pero sí tienen que presentar un informe de su viaje, ¿no? Porque esa es otra cosa que se revisa, por ejemplo, ¿no? Usted revisa los pagos de viáticos, que tienen que tener los pagos de viáticos en la documentación adjunta. Por un lado, el formulario 110, o sea, fotocopia de que el servidor tiene que presentar su formulario de facturas de consumo, que pueden no ser de su viaje, sino cualquiera otra que estén con su nombre y con su carnet de identidad, por el monto de los 750, para que no le descuenten el RCIVA, porque si no le van a descontar el RCIVA, pueden no presentar y le descuentan de los 750 el 13%. Tiene que tener un informe de sus actividades que ha hecho, es decir, un informe bien detallado, y además, si le han pagado pasaje, por ejemplo, en avión, tiene que tener los pases a bordo de ida y de vuelta. Esos son, digamos, algunos de los requisitos básicos para dar el visto bueno de pagos de viáticos y de pasajes. Pero y también entraría ahí la evidencia fotográfica, ¿no? Entraría ahí. claro, todo eso es en el informe. O sea, ya el informe
está supeditado a las exigencias que tenga administración, y administración va a tener exigencias de acuerdo a las recomendaciones que le da auditoría interna. ¿Entiende? Ok, Gleason, gracias. No puede variar de una entidad a otra. En algunas puede que no le exijan fotos, pero en otras sí le van a exigir en el informe, ¿no? Pero el que tiene que haber un informe, tiene que haber, porque aquí dice eso en los procedimientos. ¿Está bien? Espectacular, Gleason, gracias. Ahora sí ya no nos molesta. No, no, está bien. A mí me gusta que pregunte. Aprovechar. Ok, gracias. ¿No? Entonces aquí también está sobre la administración de los activos fijos muebles, ¿no? Se refiere a todo aquello que no es vehículo, ¿no? Ni es inmueble, digamos, ¿no? Todo, qué es lo que se puede revisar, lo que no se puede revisar, como aquí es lo que yo les decía de la asignación, ¿no? Entonces dice que se entrega, dice, un mueble o un conjunto de estos y tiene la responsabilidad sobre su uso y custodia. Eso es lo que habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, también si está usted revisando, digamos que ustedes hagan una auditoría SAICO de activos fijos muebles, también pueden surgir, digamos, ¿cómo se llama? Recomendaciones con respecto a que no están actualizados, digamos, los documentos de entrega y devolución de activos. De repente verifica que se han ido personas y no se les ha hecho el acta de devolución y de nueva entrega. O usted pilla, digamos, activos, como todos los activos tienen sus códigos, qué sé yo, pilla computadoras, escritorios, mesas, que fueron asignados al señor Pedro Paz, pero resulta que cuando usted va y verifica, los está usando ahora María de los Ángeles, ¿no? Y sin embargo, no ha habido una devolución de Pedro Paz y una asignación a María de los Ángeles, sino que directo la ha entregado, digamos. Eso no se puede hacer en entidades públicas. No se pueden cambiar activos entre los empleados, ¿no? Por ejemplo, si a mí me gusta su silla que tiene uno de los funcionarios o si no el otro, me dice, me gusta tu silla, yo de buena gente le digo, toma, dame la tuya y toma esta, no se puede hacer eso. Yo tendría que hacer la devolución de la silla activo fijo, el otro tendría que devolver la silla activo fijo y el activo fijo hacerle la asignación de las sillas que les corresponde. Y eso es algo muy, pero muy común cuando se hacen las auditorías de activos fijos. Son las auditorías con mayores observaciones que salen, ¿no? Que no, la gente, o a veces está asignado un juego de living, digamos, para la sala de X jefe, y resulta que ese jefe lo mandan de jefe a otro sector, y a él le gustó el juego de living. No, yo me lo llevo este juego de living. Y se lo lleva a su nueva oficina, pero no hacen el documento de devolución y de asignación al nuevo sector, ¿no? Entonces, todo eso es muy común. Y eso son observaciones que a ustedes les puede salir cuando hagan las auditorías, ¿no? Todo esto que les estoy explicando es para que ustedes tengan material más o menos para hacer los trabajos que vamos a hacer de aquí en adelante. No sé si estoy logrando el objetivo, me están entendiendo sobre qué es lo que pueden hacer, o por lo menos dónde pueden encontrar material para ver, ¿no? A ver, díganme. ¿Cómo es? Hoy estoy hablando, mañana ustedes van a hablar. Y más centrado. Eso sería, ¿no? Entonces, habla de todo, ¿no? Aquí también está de la responsabilidad, ¿no? Hasta cuándo es responsable. Este es también otro motivo de observación. A veces no tienen código los activos fijos, muebles, ¿no? Y a veces tienen un código incompleto, donde no está
la ubicación o no está el destino, ¿no? Tiene que tener claramente, tiene que diferenciarse claramente ¿cómo se llama? El activo uno de otro. Si son sillas, entonces, y son las mismas sillas, igual tienen que tener un código que lo diferencie, ¿no? Y que pueda verificarse fácilmente cuando se haga un recuento físico, ¿no? Y lógicamente esta codificación se hace en base a las normas nacionales que existen y que se usan en la contabilidad también privada, ¿no? Entonces aquí se encuentran registro, todo esto que aquí les estoy mostrando a ustedes les da material para hacer observaciones o trabajos o cuando les toque hacer de su entidad, digamos, qué tipo de actividades van a hacer, pueden sacar de acá, digamos, ¿no? Para ver. Por ejemplo, fíjense, eso yo les decía, de que yo le transfiero a otro la silla que me han dado, está prohibido aquí en este artículo 157. Dice, prestar o transferir el bien a otro empleado público. Lo mismo pasa con los vehículos. El vehículo tiene asignado un chofer, ese vehículo, no lo puede manejar otro chofer, tiene que él nomás manejar. Tampoco yo no puedo dañar o cambiar algunas características, digamos, que a mí me den para trabajar un escritorio y a mí no me gusta el color y yo lo hago pintar otro color, no puedo yo eso hacer. O el departamento, digamos, de activos fijos, si quiere hacer eso, tiene que registrar, ¿no? Tampoco usted puede meter bienes privados a la entidad si no tiene una autorización, digamos, del responsable de activos fijos. Entonces, y aquí está con respecto a los bienes inmuebles, que también aquí tienen ustedes harto material para cuando nos toque ya hacer todo esto es sobre. Y este último subsistema ya es para, ya sea, digamos, venderlo, cuando se vende se puede donar o se da de baja, digamos, ¿no? Y aquí establece cuáles son las normas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y cómo hay que proceder. Es bien complicado, ¿no? El dar de baja un artículo, vender, por eso es que están nuestras entidades públicas llenas de vehículos viejos principalmente, o tienen depósitos con muebles medio rotos, computadoras que no sirven, etc. Entonces ya saben, este decreto supremo 181 es que ustedes tienen que tener a mano. ¿Tienen alguna pregunta? A ver. Le dicen cuando ya lo tienen los muebles así medio roto, como usted lo estaba diciendo, ¿qué lo hacen? No, ¿Eso lo rifan? No, pueden dar de baja, pero tienen que cumplir con sus requisitos que dice aquí el decreto. No, tiene un procedimiento que es largo, que tiene que tener incluso acta, tiene que refrendar varios funcionarios si es que lo van a dar de baja, pero no es tan fácil, digamos, dar de baja. Si va a vender, igual tiene que hacerse una convocatoria pública para que no sea dirigida a la venta, ¿no? Porque si no, digamos, a ver, yo hay una camioneta, se la vendo a mi primo, digamos, no tiene que cumplir. Por ejemplo,
como dato, enajenación, por ejemplo, ¿no? Que es la transferencia definitiva del derecho propietario de un bien a otra persona, ¿no? Entonces aquí dice formas de enajenación, o sea, cómo puede... Uno es a título gratuito, mediante una transferencia entre entidades públicas, es decir, una entidad le transfiere a otra, se hace una donación, o cuando hay dinero que se hace una venta a una entidad pública, o se hace un remate. Sí o sí tienen que ser con remate las ventas, ¿no? No pueden ser. Entonces, y aquí dice cómo es lo que se procede para cada caso, ¿no? Cuando es con pagado, digamos, ¿no? Y cuando es entre entidades públicas, es nomás en convenio entre las entidades, pero cuando es para que cualquiera lo compre, tiene que ser a través de un remate, ¿no? Y esa tiene sus requisitos, como ustedes ven, hay una convocatoria, ¿no? Cuando es para vender y a través de un remate. Son procesos y documentos que se tienen que llegar a hacer. Y la baja está aquí. ¿Cómo hago yo para dar de baja cualquier bien? ¿No? Entonces, tiene su procedimiento. ¿Eh? Que La Emi cada no llegó. entidad que desarrolle, ¿No llegó digamos, la Emi? tiene, todo está aquí para que ustedes lo vean y lo lean. Y el auditor tiene que cuando se encuentra con una situación así, recurrir a la norma. O sea que este decreto para la parte de la administración de bienes y servicios es fundamental. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a darles 5 minutitos para que se despierten, porque ya deben estar dormidos tanto que he hablado, y vemos un aspecto más y de ahí les dejo libre, ¿ya? Vayan pensando para ver si tienen alguna pregunta. 5 minutitos, no se desconecten porque son 5 nomás, un ratito. ¿Cuánto dijo? ¿10? Ah, ya. 10 máximo, ¿eh? 15. Ah, ya. La cocina está encendida, no sé qué.
Es como por semana. Estoy segura que te encantará esta deliciosa.
Bueno, seguimos. Ya nos falta poquito para terminar. Continuamos. De un vez. Sí, así de una vez terminamos y se van a dormir, que se está poniendo más frío. Sí. Más bien que están en sus casitas. Bien. Vamos a ver el último punto con respecto, es cortito, como ustedes van a ver, con respecto a los auditores internos. ¿No? El auditor interno, o sea, el jefe, ¿no? No todos, no los otros que trabajan, sino el jefe del departamento de la unidad de auditoría interna, que como les he dicho, dependiendo del tamaño de la entidad, puede ser llamado director, puede ser llamado jefe, ¿no? Todo depende de cuántas personas tenga a su cargo. Como también si es muy pequeñita va a ser uno solo. Entonces, existe dentro de la Contraloría General del Estado un reglamento que se refiere al trabajo del auditor interno, qué es lo que tiene que hacer y cómo se procede, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este reglamento del registro del auditor interno gubernamental? Es regular el registro del jefe o jefa de esta unidad dentro de las entidades del sector público, ¿no? O sea, a través de este reglamento lo que se logra es regular cómo trabajan. Entonces, el auditor interno gubernamental, el jefe, ¿no? O sea, su personal de apoyo no solamente es el jefe. ¿Cuándo se debe registrar? De acuerdo a lo que establece la Contraloría General del Estado, sería máximo a 5 días de ser nombrado. Esto es cuando entra recién a la entidad, ¿no es cierto? Entonces, a los 5 días tiene que hacerse el registro. Y luego se tiene que actualizar su información cada 31 de diciembre. Entonces, si no hay cambios, digamos, en la estructura del Departamento de Auditoría Interna, se ratifica y se envía. Plazo tiene un mes, o sea, hasta el 31 de enero del siguiente año tiene que mandar esta información. Además, decir que si no se cumple con esto, van a haber sanciones para la MAE, ¿no? Porque es la MAE y, lógicamente, el jefe auditor interno no lo van a habilitar y sus actos van a ser nulos de pleno derecho, ¿no? Al no haber cumplido con este registro. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces, eso. Cuando entra el jefe o el nuevo, digamos, a la entidad, tiene 5 días para hacerse el registro, ¿no? Y si ya está trabajando, tiene que actualizar la información, digamos, cada fin de año y tiene un mes para mandar, ¿no? O sea, en realidad tiene 31 días, ¿no? De enero, del 1 de enero al 31 de diciembre, al 31 de enero, para ratificar o modificar. ¿Cómo funciona, digamos, esto? Cuando se mandan los datos a la Contraloría del Auditor Interno Gubernamental, ¿qué hace la Contraloría General? Va a revisar los datos que se han ingresado al sistema. Luego le va a asignar un código. Este código que le asigna la Contraloría, el auditor jefe debe colocarlo en su sello. Tiene que ir. No puede colocar si quiere sus registros del Colegio de Auditores, nacional, departamental, pero este sello sí o sí tiene, este número, perdón, que le asigna la Contraloría, sí o sí tiene que ir en su sello, ¿no? Es más, digamos, algunas entidades solamente se les pide que solamente vaya este número asignado, ¿no?
Es decir, como están haciendo un trabajo a nivel gubernamental donde no necesitan sacar una licencia del colegio para presentar un balance, sino los referende la Contraloría, ¿no? Entonces va ese sello, ese número que le asignamos, un código. Ahora, también la Contraloría, si encuentra algo que no está, digamos, bien, algo que está mal, que los datos no coinciden, o de repente algún error involuntario al llenar el registro, porque es en forma remota que se hace, computadora, hace observaciones y le va a devolver, digamos, ¿no? Pero por eso es recomendable presentar, solicitar este registro y actualizarlo, digamos, pronto, ¿no? O sea, si soy nueva, procuraré presentarlo en los primeros 2 días. ¿Para qué? Para que así sea observaciones y yo tenga que subsanar, ya no me encuentre fuera de fecha, digamos, ¿no? Y lo mismo si es de la ratificación de cada año, debo procurar presentarlo dentro de los primeros 15 días para poder tener tiempo de hacer algunas rectificatorias, ¿no? Porque si no, ya yo voy a estar, como se dice, en observación. ¿Cuáles son los formularios que se utilizan? Uno es el formulario 3800, el otro es el 3801, que esos se encuentran en la Contraloría y se pueden bajar, ¿no? Y el 3802. El 800 es donde se ponen todos los datos del jefe o jefa del Departamento de Auditoría Interna. Ahí lo que yo he visto solicitan datos referentes a su formación, a su experiencia, ¿no? Y también tiene datos con respecto a tenía vínculos, digamos, con la entidad, ¿no? O sea, no, este formulario no es el mismo de la declaración que hemos visto el mismo día cuando sus compañeros hicieron trabajo, ¿no? No es ese. Y el otro es el 3801, que ahí es donde se hace la declaración de la estructura de la unidad. Es decir, allí el auditor jefe, que es el que llena el formulario, va a decir cuántos auditores tiene en forma fija, ¿no? O sea, que cuántos trabajan, cuántos dependen de la entidad, tienen asignado un ítem, ¿no? Y también si es que requiere a veces de auditores contratar para ciertos aspectos, ¿no? Porque también eso tiene que estar determinado en su estructura. Y el último, el 802, es cuando ya se está yendo el auditor jefe, entonces tiene que llenar este registro para con ello deslinda cualquier responsabilidad dentro de la unidad a partir de esa fecha en que él realiza el llenado del formulario. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Están muy calladitos, solamente que no he visto quién es su nombre, el único que me pregunta. Los otros parece que se han ido a dormir y dejado su teléfono. Todo en orden, listen. Se entiende. Ya. Entonces Wilson, mañana vamos a hacer un trabajo. O sea, ustedes van a trabajar mañana, yo los voy a esperar. ¿Por qué otra vez? Y para ver, digamos, ya comenzar a ver los diferentes tipos de auditoría y de ahí ya vamos a ver algunos modelos de auditoría que hay, vamos a sacar para poder tener una idea de cómo pueden proceder, qué es lo que van a analizar. Pero como les dije, aquí lo importante es de que se haga
para que ustedes no estén tan así en la luna al momento de hacer la práctica, que vean ahí donde les he mostrado ese decreto, y ahí pueden sacar harto material, ¿no? Para hacer las diferentes revisiones o para plantear las diferentes actividades. No sé si tienen alguna pregunta más. Dicen, el documento que estaba mostrando anteriormente, antes que presentenlo aquí, antes de ir al receso, está ahí en el portal, ¿no? De la página. Sí, dice Decreto Supremo 181. Ahorita lo vamos a ver. Estoy con la página. En el material. Ahora a la medianoche, ¿no? A ver, aquí debe estar. Es que sí. Norma. No está ahí. No sé si se los he puesto ese decreto. Que como ese lo usamos en contabilidad gubernamental. No está, pero saben, lo pueden buscar ustedes en el, ¿cómo se llama? En el Google. En Google, ajá. Así le ponen decreto y lo van a tener más actualizado, porque ese que yo tengo es del 2000. Mira, aquí está actualizado al 2022, así le dan. Entonces aquí está Decreto Supremo 181. Este es el que está actualizado al enero. Decreto Supremo. Está aquí por parte. No, están todos, a ver. 181. Este es. Aquí está el PDF. Entonces, ustedes de aquí lo pueden bajar. Están aquí todos. Aquí dice Decreto Supremo 181. Este es agosto del 2021. De repente es el más nuevo. Es más viejo, desde el 2019. Lo buscan y el más nuevo lo bajan. Lo general no cambia, solamente a veces cuando introducen algo, digamos, que es muy poquito. Aquí está. Este sería 181. Aquí está en PDF, de ahí lo bajan. Ok, perfecto, Licen. Este debe ser el que viene con la fotito de Evo más, pero es más antiguo. O sea, el que es el oficial. No está sin su foto. Tal cual. Sí. Pero mejor si buscan ustedes entre los más, los que sean versión, o sea, compilaciones más nuevas, digamos, ¿no? Para que así no hayan problemas. Estén tranquilos. Pero la base es la misma, no cambian, digamos, no ha cambiado. Bueno, pues jóvenes, entonces, con esto concluimos nuestra clase de hoy. Espero que les haya servido de algo.